Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. Trabajaremos un ejercicio de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Es el problema 2B y pertenece a la convocatoria de julio de 2025 de reserva. El ejercicio trata sobre el estudio de una función, lo que llamamos análisis de funciones. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, te dejo aquí un código QR y un enlace HTML. En este enlace podrás encontrar un vídeo en el cual explico con todo lujo de detalles 8 funciones racionales, paso a paso. Vídeo fundamental para reforzar el contenido que vamos a estudiar en este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Se considera la función f de x igual a 3x² menos 27 dividido x² más x menos 2. Se pide, apartado A, su dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados. Vamos a resolver en primer lugar este apartado y luego iremos contestando el resto de apartados. Comenzamos con el dominio. El dominio lo calculamos igualando el denominador a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula de Bhaskara y obtenemos dos soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 2. Tenéis el proceso detallado en pantalla. Por lo tanto, diremos que el dominio de f de x es el conjunto de los números reales excepto el número menos 2 y el número 1. Calculo los puntos de corte con los ejes. Comienzo con el eje Y, sustituyo x por 0. Calculo f de 0 y me queda 27 medios. El punto de corte con el eje Y es el punto 0, 27 medios. Le he llamado A, por aquello de que A es la primera letra del abecedario. A continuación, voy a calcular los puntos de corte con el eje X. Para ello, igualo la función a 0. Cuando igualamos un cociente a 0, basta con igualar el numerador a 0 para resolver la ecuación. 3x² menos 27 igual a 0. Tenéis todo en pantalla. Parad el vídeo si lo necesitáis. Despejo x y me queda x² igual a 9, x igual a más menos 3. De forma que la función presenta dos puntos de corte con el eje x. El punto B, menos 3, 0 y el punto C, 3, 0. Continuamos con el cálculo de las asíntotas. Para estudiar las asíntotas verticales, nos fijamos en los puntos que están fuera del dominio. En ellos es posible que haya asíntotas verticales. Calculo los límites de la función en esos puntos y lo comprobamos. En x igual a menos 2, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x me da igual a menos 15 partido 0, lo cual me obliga a hacer los límites laterales. Ya sé que hay asíntota vertical en x igual a menos 2, pero tengo que calcular los límites laterales para situar la curva respecto a la asíntota vertical x igual a menos 2. En pantalla tenéis el cálculo del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x y del límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Podéis comprobar que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x es igual a menos infinito. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Fácilmente. En el numerador mantengo el menos 15 y ahora debo asignar signo al 0 del denominador. Sustituyo en la expresión x² más x menos 2 un número un poquito más pequeño que menos 2, por ejemplo el menos 2,1, y observo que obtengo un valor próximo a 0 pero positivo. De manera que escribo 0 más. Al dividir un número negativo entre uno positivo, me queda un número negativo. Y obviamente 15 entre 0 tiende a infinito. Por eso el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x tiende a menos infinito. Seguimos un proceso análogo con el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Y obtenemos que el valor del límite es más infinito. Concluimos que x igual a menos 2 es asíntota vertical de f de x. Hacemos exactamente el mismo procedimiento en x igual a 1. Al sustituir la x por 1 me queda menos 24 partido 0, hay asíntota vertical en x igual a 1. Pero debo calcular los límites laterales.
Los calculo tal como veis en pantalla, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Y lo que he comentado anteriormente, el cálculo de los límites laterales nos ayuda a posicionar la curva respecto de las asíntotas verticales y su conocimiento nos ayudará a representar más fácilmente la gráfica en el último apartado. Por eso hacemos este cálculo. Continúo con el cálculo de la asíntota horizontal. Para calcular si hay asíntota horizontal, se calcula el límite de la función en los infinitos. Límite cuando x tiende a más infinito y límite cuando x tiende a menos infinito. Observamos que cuando calculamos el límite cuando x tiende a más infinito, tenemos una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Nos quedamos con la x de mayor grado, de forma que nos queda límite cuando x tiende a más infinito de 3x² partido x². Simplificamos x² y el resultado es 3. Por otro lado, hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito. Nos queda de nuevo infinito entre infinito. Llevamos a cabo el mismo procedimiento y ya podemos afirmar que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es 3. Concluimos que y igual a 3 es asíntota horizontal de f de x. Y también concluimos que no hay asíntota oblicua porque hay asíntota horizontal. Es posible situar la curva respecto de la asíntota horizontal. Para ello basta con calcular la imagen de la función para valores grandes en valor absoluto. Por ejemplo, f de menos 100 y f de 100. Se hace con fines pedagógicos, ya que en el examen no es necesario hacerlo. Pero mucha gente me pregunta esta cuestión. ¿Cómo sitúo la curva respecto de una asíntota horizontal? Pues aquí está explicado. Mirad, calculo f de menos 100 y me queda, como veis, 3,028. Como este número es mayor que 3, la curva, cuando x tiende a menos infinito, va por encima de la asíntota horizontal. Cuando sustituimos por 100, en cambio, obtenemos un número más pequeño que 3, 2,968. La curva va por debajo de la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Y dicho esto, ahora vamos a representar las asíntotas en una gráfica y vamos a situar la curva respecto de las asíntotas verticales y de la asíntota horizontal. Aquí tenemos la gráfica. Mirad, ahí está la asíntota vertical, x igual a menos 2, con línea discontinua, porque no es parte de la gráfica, y x igual a 1. También sitúo la asíntota horizontal, y igual a 3. Vamos a situar la curva respecto de la asíntota vertical, x igual a menos 2. Recordamos que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x es menos infinito. ¿Lo veis? La flecha hacia abajo. Hacemos lo mismo cuando el límite tiende a menos 2 por la derecha. En este caso el resultado era más infinito. La flecha hacia arriba. Esto lo podéis hacer en una hoja en sucio para tener una idea clara de cómo va a ser la función, incluso antes de estudiar la monotonía. Continuamos con la asíntota vertical x igual a 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es más infinito. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Y ahora vamos a situar la curva respecto de la asíntota horizontal. Cuando x tendía a menos infinito, la asíntota horizontal estaba por debajo de la curva. ¿Lo veis? Ahí está. Mientras que cuando tendía a más infinito, la curva está por debajo de la asíntota horizontal. Anotamos esto aparte. Esto no es la gráfica, pero ya nos da una idea de cómo va a ser la gráfica. Continuamos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Se calcula la función derivada aplicando la regla del cociente. Ahí tenéis el proceso detallado. f' de x es igual a 6x por, entre paréntesis, x² más x menos 2, menos, entre paréntesis, 3x² menos 7, multiplicado por el polinomio, entre paréntesis, 2x más 1. Todo ello está dividido entre x² más x menos 2 al cuadrado. Desarrollo la expresión aplicando la propiedad distributiva
Y después de operar me queda que f' de x es igual a 3x² más 42x más 27 dividido x² más x menos 2 al cuadrado. No dejes de hacer esto en tu libreta. No vale de nada o de casi nada ver el vídeo si tú no vas trabajando el ejercicio. Bien, antes de que yo lo resuelva o bien después, pero el ejercicio lo tienes que ir haciendo tú en tu hoja de papel. Si no, no aprovecharás el vídeo como a ti y a mí nos gustaría. Igualamos la derivada a 0 y al igualar el cociente a 0 podemos igualar el numerador a 0. 3x² más 42x más 27 igual a 0. Divido entre 3 la ecuación, obteniendo una expresión más sencilla. Esto es opcional, pero creo que es útil para trabajar con números más pequeños. x² más 14x más 9 igual a 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado, en este caso no muestro el procedimiento para que no se alargue en exceso el vídeo. Y obtenemos dos soluciones. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta. Ojo, las soluciones no son las que a nosotros nos gustaría, porque son números que son irracionales. La primera solución es menos 7 más 2 raíz cuadrada de 10, aproximadamente menos 0,675. Mientras que la segunda solución es igual a menos 7 menos 2 por raíz cuadrada de 10, aproximadamente menos 13,32. Se estudia el signo de la función derivada, como veis en pantalla, situando en la tabla los dos valores de x que están fuera del dominio y los dos valores de x que anulan la derivada. Lo que tenemos que hacer a continuación ya lo sabéis, o espero que lo sepáis, y si no lo sabéis, lo digo. Se da a la función derivada un valor que esté comprendido entre cada uno de los límites que definen los intervalos. Por ejemplo, ese primero que he dado, que he puesto ya un signo más y una función creciente, lo que he hecho ha sido dar un valor entre menos infinito y menos 7 menos 2 raíz de 10. Por ejemplo, el menos 15, el menos 20, el menos 30, no importa, el que vosotros queráis. Obtenemos un valor positivo y por eso decimos que f de x es creciente. Como truco del almendruco, os diré que al tener el cociente un denominador elevado al cuadrado, basta con que sustituyáis en el numerador para obtener el signo de la derivada. Así ahorráis un poquito de tiempo. Lo he dicho. Luego vosotros haced lo que queráis. Vamos dando valores en cada uno de los tramos. En el segundo tramo, entre menos 7 menos 2 raíz de 10 y menos 2, por ejemplo en menos 3, en menos 4, obtenemos una derivada negativa. La función es decreciente. Mismo procedimiento entre menos 2 y menos 7 más 2 raíz de 10. Por ejemplo, sustituyo en menos 1. Perfecto. Negativo, la función decreciente. En el siguiente tramo, la función es creciente entre menos 7 más 2 raíz de 10 y 1. Y de 1 en adelante también la derivada es positiva y la función es creciente. Tenemos que dar los resultados. F de x decrece en el intervalo que va de menos 7 menos 2 raíz de 10 a menos 2, unión con el intervalo que va de menos 2 a menos 7 más 2 raíz cuadrada de 10. Mucho cuidado. Aunque yo he redondeado los resultados antes, en el intervalo debemos poner el valor exacto. Y la única forma de poner el valor exacto de estos números irracionales es expresarlos tal como he hecho yo, en función de su raíz cuadrada. En cuanto a los tramos en los cuales la función f de x crece, diremos que crece en los intervalos de menos infinito a menos 7 menos 2 raíz de 10, unión de menos 7 más 2 raíz de 10 a 1, unión de 1 a más infinito. Todos los intervalos, como veis, siempre son abiertos. Continuamos ahora calculando los máximos y mínimos locales si existen. A partir del estudio de signos de la derivada y del estudio de la monotonía de la función, podemos deducir los valores de x en los que la función presenta máximos o mínimos relativos. Aquí tenéis el estudio que hemos hecho anteriormente y podéis ver que la función tiene un máximo relativo en x igual a menos 7 menos 2 raíz de 10 y un mínimo relativo en x igual a menos 7 más 2 raíz de 10. Se obtienen las imágenes correspondientes.
Sustituimos en la función menos 7 menos 2 raíz de 10. En este caso, para que la expresión no quede tan complicada, voy a redondear el número y voy a poner 3,12. La imagen no es exactamente esta, pero obtener la expresión exacta es muy laborioso y no aporta gran cosa. Espero que los señores que corrigen el examen de la PAU en este aspecto sean comprensivos y nos permitan expresar este número así. Hemos obtenido el máximo relativo. Ahí lo tenéis. El máximo relativo es menos 7 menos 2 raíz de 10, 3,12. Hacemos lo mismo con menos 7 más 2 raíz de 10 y el resultado es 11,55. Curioso, tenemos un mínimo relativo mayor que el máximo relativo. Ya veréis la gráfica a continuación. Menos 7 más 2 raíz de 10, 11,55. Ya hemos obtenido el máximo relativo y el mínimo relativo. Y ya solo nos queda representar gráficamente la función. Y aquí tenéis la gráfica de la función. Mirad, aquí están las asíntotas verticales, x igual a menos 2 y x igual a 1, la asíntota horizontal, y igual a 3, y podéis ver que tenemos el punto de corte con el eje Y en el punto 0,27 medios, el punto de corte con el eje XB menos 3,0 y C 3,0, y también podéis ver en pantalla claramente el mínimo relativo y el máximo relativo no se ve tan claro. Voy a hacer un zoom en la siguiente diapositiva para que se vea claramente. Fijaos que aquí en la gráfica hay un pequeño problema. Está tan ajustada que el máximo relativo ese no parece máximo relativo. Es más, parece que está hasta por debajo de la asíntota horizontal. Complicado de dibujar, la verdad. Así que he decidido hacer un zoom para que se vea mejor. Y aquí está el zoom. Podéis ver que, en efecto, el máximo relativo está por encima del 3 claramente, que es donde está la asíntota horizontal. Antes no se veía muy bien, pero aquí ahora se ve mucho mejor. La verdad es que no es la primera vez, y ya me he quejado, digo aquí en el canal, no oficialmente, lógicamente, pero en el canal me he quejado de que a veces proponen representaciones gráficas de funciones cuyos puntos importantes, como pueden ser los máximos y los mínimos relativos, no se ven claramente al representar la función. Entiendo que ellos esperan que vosotros exageréis la gráfica un poquito y mostréis bien dónde está el máximo o el mínimo relativo. Pero yo creo que deberían buscar, no es tan difícil, funciones con máximos y mínimos relativos que se vean más claramente. Pero bueno, eso es una opinión personal. Con esto ya tenemos resuelto este interesantísimo ejercicio y ya podemos dar paso a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que te haya ayudado a resolver las dudas que pudieras tener. Ya sabes que si quieres estar al día del contenido que subo a mi canal, tienes que hacer dos cosas. Suscribirte y activar la campanita. Así te aparecerá una notificación en tu dispositivo móvil cada vez que yo suba un ejercicio. Si es de tu interés, lo ves, le das a like, le das hype, que ahora es una cosa nueva que ha puesto YouTube, y si no es de una asignatura que estés trabajando, oye chico, pues déjalo pasar. Bueno, puedes verlo y darle like, que también me ayuda. También os agradecería que dejarais algún comentario positivo y que me echaréis una mano con el canal haciéndoos miembros del mismo. Tengo distintos niveles de membresía y la verdad que me vendría muy bien que me apoyarais también económicamente, bien mediante la cuenta Bizum o PayPal o si queréis mediante una membresía. Hombre, si me hacéis un Bizum pues es más fácil, pero si os hacéis miembros tendréis acceso a cierto contenido exclusivo que puede ser también de vuestro interés. En fin, hace falta que me echéis una mano para que este proyecto sea sostenible y siga ayudando año a año a tantas personas como vosotros. En fin, me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.